Amén, amén. Vamos a leer, mi hermano, en Hechos capítulo 9. Y vamos a leer los versículos del 10 al 19 y del 26 al 30. Para hablar de este verdadero arrepentimiento, vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Oigo hojas a la izquierda, a la derecha, pero el que no la tenga, el que tenga la Biblia, véala en su Biblia. El que no la tiene, está en la pantalla. Aleluya. Aleluya. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió diciendo: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todo lo que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se le apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vamos ahora al capítulo 26, a los versículos 26 en adelante. Cuando llegó a Jerusalén, esto es Saulo, cuando él llega a Jerusalén, trata de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Aleluya. Vamos a dejarlo ahí. Ellos procuraban matarle. Aleluya. Miren, mi hermano, que lo que estuvo hablando el pastor Marco la semana pasada fue tan importante, pero también tenemos que ver que para nosotros poder ser sal, tenemos también que estar arrepentidos. Y vamos a ver cómo podemos creer en un arrepentimiento genuino de una persona. ¿Cómo vamos a ver el arrepentimiento genuino de una persona a través de estos versículos? Y este capítulo número 9 de Hechos es uno de los capítulos más conocidos por nosotros los cristianos. Ese es un capítulo que nosotros, óigame, lo conocemos porque podemos ver cómo Dios a través del Espíritu Santo puede transformar a una persona. Pero para nosotros poder entender y apreciar lo que pasó con Saulo aquí en el capítulo 9, camino a Damasco, debemos de ver cómo Lucas, este escritor médico, eruditos de aquellos tiempos, nos plasma a nosotros la historia. Y tenemos que remontarnos al capítulo 8, y del capítulo 8 al 10, Lucas quiere decirnos algo muy tangente a nosotros. Y Lucas quiere mostrarnos a nosotros
la manera en que Dios puede transformar a una persona a través del Espíritu Santo. Aleluya. Cómo a través del Espíritu Santo de Dios puede una persona, no importando quién sea y cómo sea, ser transformado a través del Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a ver en el capítulo 8, y esta verdad teológica que Lucas nos quiere dejar saber empieza en el capítulo 8. En el capítulo 8 podemos encontrar unos samaritanos. Esta gente eran enemigos del pueblo de Dios. Pero en el capítulo 8 del libro de los Hechos podemos ver cómo estos samaritanos fueron convertidos y convencidos a través del Espíritu Santo y ahora son predicadores de la palabra de Dios. Después de los samaritanos, Lucas nos redacta la historia de un eunuco. Este eunuco que iba camino a Etiopía, es una ciudad, una región de África, ¿verdad? Este hombre no sabe nada de las escrituras, está leyendo, pero no entiende porque no tiene discernimiento de lo que está leyendo. Pero a través, ¿verdad?, de una persona que le presenta la palabra, le lee la palabra, él puede ser transformado a través del Espíritu Santo. Y ahora esta persona, este eunuco, viene siendo un predicador, ¿verdad?, una persona que ahora va a hablar de los designios de Dios. En el capítulo 9 nos encontramos con esta historia de Saulo. Y ya sabemos más o menos la historia, cómo viene. Pero el capítulo 10 es bien interesante. En el capítulo 10 nos encontramos con Cornelio, un soldado romano, un hombre de autoridad, un hombre que tiene gente bajo sus mandos. Mas sin embargo, Cornelio es tocado de tal manera por el Espíritu Santo que no solamente él, sino su casa por completo vinieron a servirle al Señor porque fueron bautizados a través del Espíritu Santo. Pero esto no se queda ahí, sino que en ese mismo capítulo número 10 vemos la convención y cómo Dios convence a Pedro y lo convierte. Pedro, este hombre que caminó con Dios, Pedro, este hombre que andaba con Cristo, él pensaba que la salvación era solamente para los judíos. Pero Dios le da una visión y él lo convierte, él lo convence de que ya él no está trabajando exclusivamente con los judíos, sino que ahora la salvación también va a ser expandida a los gentiles. Y Pedro en ese momento es convencido y lo entiende. Y vemos también al final de este capítulo unos cuantos gentiles más que aparecen. Y estos gentiles no son judíos y también reciben la bendición del Espíritu Santo, son convencidos, son convertidos, son transformados y ahora ellos también predican la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Podemos ver como Lucas, ¿verdad?, pone todos estos paralelos, estas historias en estos 3 capítulos. Y si nosotros cogemos estas historias una por una y la ponemos juntos y tratamos de entender lo que Lucas quiere decirnos, Lucas simple y llanamente lo que nos quiere decir es que no importa quién tú seas, no importa de dónde venga, no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú has hecho, Dios puede transformar tu vida. Amén, gloria a Dios. Así es. Lucas claramente dice aquí que no importando lo que tú estés haciendo, cuándo lo estés haciendo, si todavía lo estás haciendo, si tú le prestas tu corazón al Espíritu Santo de Dios, Dios transformará tu vida. Aleluya. Lucas quiere que entiendan y podamos llegar aquí, podamos entender que cuando Dios habla en nuestras vidas y nosotros ponemos nuestras vidas a disposición del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a moverse de una manera tan especial en nuestras vidas que ahora nuestras vidas van a ser transformadas, van a ser cambiadas, van a ser, óigame, transformadas, no de afuera para que tú me veas de afuera, no. La transformación, una transformación que viene desde lo más interior y ahora la persona va a ver quién en realidad es Cristo en tu vida, porque antes conocían a Luis, antes conocían a Marco, antes conocían a Rosalina, pero ahora a través del Espíritu Santo de Dios van a conocer una persona transformada, de manera que el hablar cambia, la manera cambia, los manerismos cambian y cambia también hasta la persona con quienes uno se juntan. Así es.
porque somos transformados de adentro hacia afuera. Hermano, y si todavía tenemos duda de lo que Dios puede hacer con una persona, cómo Dios puede transformar una persona, vamos a quedarnos aquí en el capítulo 9 de Hechos, cómo Dios cambia a este hombre llamado Saulo. Pero antes de hablar de Pablo, porque todos lo conocemos, Pablo, San Pablo, Pablo el de la Biblia, conocemos a Pablo. Pero para nosotros poder, ¿verdad?, conocer de verdad y darle sentido a esto que se va a hablar el día de hoy, tenemos que empezar a decir quién es Pablo, quién era Pablo, de dónde viene Pablo. Y Pablo no siempre fue Pablo, mi hermano. Pablo tuvo un pasado y Pablo fue Saulo. Si el que está viendo en las redes sociales, como el que está aquí, no sabe todavía la historia, vamos a dar un pequeño pase de la historia, mi hermano. Pablo es aquella persona que en el capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando están condenando a Esteban por predicar el evangelio, por hablar de Dios, por ser ungido con el Espíritu Santo, por tratar de ayudar a los huérfanos y a las ancianas, por tratar de ayudar a las viudas, viene siendo juzgado por el, vamos a decir, para no mencionar el nombre, por las justicias de aquellos tiempos. Y cuando él está siendo juzgado, esta persona que van a apedrear a Esteban no se sentían conformes y se tienen que quitar, ¿verdad?, las chaquetas para poder tirar esa piedra con gusto. Y donde ellos van y ponen sus túnicas y ponen sus ropas es a los pies de Saulo. Es decir, que Saulo está presente cuando están apedreando a Esteban. Y es tan tal que no solamente él está presente, que después que apedrean a Esteban, después que matan a Esteban, él es inspirado, mi hermano, y después de la muerte de este hombre, él hace de su vida una meta, y lo que él hace de su vida es que él tiene que acabar con los cristianos. Que él tiene que acabar con aquellos que predican o que vociferan el nombre de Jesucristo. Y yo quiero que entiendan algo, mi hermano. Quiero que entiendan algo. Es que Saulo entiende y cree que el llamado de Dios para su vida es que él acabe con los cristianos. Él lo está haciendo porque él cree que ese es un llamado que él tiene de parte de Dios para acabar con los cristianos, con esta nueva, ¿verdad?, secta, con esta nueva religión, con esta nueva mentira, según ellos, que se estaba impartiendo en aquellos tiempos. Entonces, como Saulo se creía, ¿verdad?, que él sabía mucho, que era un hombre fuerte, poderoso, él ahora quiere acabar con estos llamados cristianos. Entonces, óigame, con gran agresión, con mucho odio, él empieza a perseguir a los cristianos. Saulo fue el mayor perseguidor en la joven etapa que llevaba el cristianismo de todos los cristianos. No hubo un perseguidor más audaz, más violento que Pablo o Saulo en esa época, mis hermanos. Pero déjeme decirle que si ponemos atención cómo empieza el capítulo 19, podemos ver que cuando yo empecé a leer en el capítulo 10, ¿verdad? Pero el primer versículo del capítulo 19 dice: Saulo respiraba aún odio, respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Es decir, que cuando él sale a buscar, ¿verdad?, él estaba respirando muerte, él estaba respirando odio, él estaba respirando un deseo de matar a todo aquel que invocara el nombre del Señor. Y esto no quiere decir que él todavía llevaba eso en su ser cuando iba camino a Damasco. Que la muerte de Esteban lo que hizo fue inspirarlo
para él perseguir a esta joven generación, seguidores de Cristo, convencidos, convertidos y comisionados por el Espíritu Santo, pero ellos no pueden entender eso. Y lo que quieren es acabar con todos los cristianos. Y mire, mi hermano, y ahora aquí este capítulo 9 nos va a decir cómo este hombre no solamente quería matar hombres, sino también mujeres. Porque antes, cuando hacían los censos, no se contaban las mujeres, pero aquí él no quería acabar solamente con los hombres, también con las mujeres él quiere acabar. Porque él lo que quiere es acabar con el cristianismo, mi hermano. Aquí vemos que un hombre está consumido con la ira, con la furia, y pensando que su llamado es destruir, y va a ablandar, a acabar con estos hombres que están predicando el evangelio. Pero, hermano, pero Dios, aleluya. Pero Dios, cada vez que usted oiga un pero en la Biblia, oiga, me diga, espérate, que viene algo bueno. Pero Dios, aquí el capítulo 9, cuando este hombre va camino a Damasco, en 6 versículos simplemente, le da un cambio de 180 grados a la vida de Saulo. Gloria a Dios. En 6 versículos, Dios transforma a un hombre de una manera que queda irreconocible. En 6 versículos, Dios coge a un hombre y le da una vida nueva que le da un giro no de 45, 90 grados, no, un giro total de 180 grados, porque él fue convertido, él fue convencido de adentro para afuera. Aleluya. Mis hermanos, óigame, en ninguna otra parte en las Escrituras usted va a encontrar una transformación tan drástica como esta de Saulo de Tarso. En ninguna parte en las Escrituras usted va a encontrar cómo Saulo de Tarso fue transformado. Que el Señor se le aparece y agarra a este hombre, mi hermano, al enemigo número 1 de Dios, y le cambia su vida en total. Lo cambia totalmente, aleluya. Y ahora, miren lo bueno que te pasa. Que aquel que era enemigo, ahora es un evangelista. Que aquel que quería matar a todos los cristianos, ahora es un creyente. Que aquel que buscaba matar hasta a las mujeres, ahora es un hombre de Dios. Que aquel que buscaba matar a todo el que hablara de Cristo, ahora está buscando a la gente para convencerlo, para que vengan a ser cristianos. Aleluya. Santo, aleluya. ¡Qué convención! Aleluya. Hermano, y Dios ha convertido a Pablo de una manera tan extraordinaria que ahora él está predicando a Cristo y está rodeado de personas que no creen en realidad en el cambio que ha dado. Óigame la cosa. Pablo ha sido transformado. Pablo ha sido convertido. Pablo ha sido también comisionado por Dios. Pero alrededor nadie cree que le ha cambiado. ¿Se han encontrado ustedes en un lugar así más o menos? ¿Se han encontrado en un lugar donde ustedes creen que Dios ha hecho tan maravilla en su vida, pero la gente que está a su alrededor todavía no cree que Dios ha transformado tu vida, que Dios ha llenado tu vida con el Espíritu Santo? Mi hermano, Pablo es ese hombre. Y lo que pasa es que hay personas, mi hermano, que no quieren aceptar una vida nueva, que no quieren aceptar y quieren mantenerte cautivo a la persona que tú eras anteriormente. No quieren aceptar que Dios es transformador y quieren mantenerte cautivo al Ambiori, al Harold que tú eras. No quieren reconocer que el Espíritu Santo de Dios pudo transformar sus vidas. Y eso lo vamos a ver en los contextos aquí. Vamos a ver, hermano, el versículo 11. El versículo 11
Y el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Óigame, déjalo ahí exactamente. Tú sabes lo específico que Dios. Levántate, nombre de la calle, nombre de la casa donde tiene que ir, nombre de la persona que tiene que buscar y lo que tiene que hacer. Pero oigan la respuesta de Ananías. Dios es específico con Ananías, pero Ananías le dice, Señor, yo he oído hablar de ese hombre. Él está acabando con todo lo que propagan tu nombre. Incluso, él tiene carta de venir aquí y acabar con todos nosotros. Mi hermano, Ananías no quiere nada con Saulo. Ananías no quiere meterse con eso que está pasando con Saulo. Mira las especificaciones que le da Dios. Tan específico, y aún así Ananías duda del cambio que Dios hace en Saulo. Pero si eso fuera poco, se pone mejor ahora. Porque Ananías no es el único que no cree en la convención del Señor. Saulo, dice la palabra en el versículo 26, observe lo que dice. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. El versículo 26 dice, cuando él llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Todos le tenían miedo, no creyendo. Hermano, lo que pasa aquí es que este hombre está persiguiendo las iglesias y se aparece queriéndose juntar ahora con los discípulos. Pero vamos también a poner en la perspectiva de lo que los discípulos están viendo. Porque esta palabra que se usa en griego, juntarse, no es que él quiere ver a los discípulos, no. Es que Pablo quiere pertenecer a los discípulos ahora. Pablo quiere ser parte de los discípulos. Pablo quiere ser como Pedro, Juan, Lucas. Pablo quiere ser uno de los que caminó con Cristo. Y ahora estos discípulos, cuando ven a Pablo, dice, espérate. Oye, esa fue la reunión más corta que hubo en una iglesia. Pedro cogió y le entregó la aplicación. Juan recibió la aplicación y Jacobo dijo, negado. Aquí no. Óigame, ahí no hubo que hacer ningún fórum. Dame la aplicación, toma la aplicación, rechazado, usted no viene para acá. Esa fue la reunión más corta que pudo haber, señores, en una iglesia cuando él trata de entrar, mi hermano. Es que él no quería ir a la iglesia con ellos. No, él quería ser parte de los discípulos, mi hermano. Y los discípulos no creían, óigame bien lo que dice, no creían que él era discípulo, dice en la última parte del versículo 26. Aquella persona no tenían el discernimiento de entender que Dios podía hacer una transformación tan drástica en una persona. Ellos no tenían todavía esa manifestación del Espíritu Santo con un cambio tan drástico de una persona que es asesina a una persona que ahora viene a predicar la palabra de Dios. Es decir, estos discípulos no pueden creer, no podían entender que Dios puede agarrar a cualquier persona y sacarlo de lo más profundo que se encuentre y convertirlo para que lleve la palabra de Dios. Y eso es lo que ellos no pueden entender. Y ahora Pablo se encuentra en esta situación que él quiere, ¿verdad? Él es convencido de que él fue llamado a llevar el evangelio. Él fue convencido por el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Está en el ambiente que nadie cree en él. Pero nosotros también, hermanos, no hemos visto un ambiente así. Nosotros en nuestras vidas, en nuestra joven vida en el cristianismo, no hemos visto en un ambiente así donde nos vemos y vamos donde personas que no creen en el cambio que nosotros dimos. Cuando vamos a nuestros viejos amigos y dicen, ustedes saben lo que ellos dicen de nosotros. Eso es lo mínimo que dicen.
Hay gente que dan 2 semanas. Hay que dan 1 semana. Mi hermano, porque ellos no pueden entender lo bello, lo hermoso, cómo Dios puede transformar a una persona. Es decir, que yo me juntaba con toda esta gente, ahora yo vengo a hablarle de que Dios me habló, que Dios me transformó, de que Dios ahora quiere usarme para su gloria. Y ahora ellos dicen, oye, ¿quién está hablando? Eso mismo decían ellos de Saulo. Eso mismo cuando Pablo o Saulo trató de juntarse con ellos, explicarle lo que Dios había hecho en su vida, ellos dijeron, espérate, te conocemos, papá, tú no nos vas a engañar. Roberto. Denle agua, Roberto. Ese era el miedo de ellos. Pero mi hermano, si nosotros nos hemos encontrado en una situación similar, donde nosotros hemos sido rechazados, entonces podemos entender lo que este hombre, Pablo, está pasando en ese momento. Cuando somos rechazados, nos sentimos inferiores. Cuando somos rechazados, nos sentimos que no podemos estar en un ambiente. Y eso es lo que Pablo está sintiendo ahora mismo. Ellos no creían que el poder de Dios era tan grande como para cambiar a un hombre como Pablo. Ellos no creían que él era capaz de reconocer el Espíritu Santo de Dios camino a Damasco. Ellos no podían entender de que Dios le habló a él cara a cara y ahora pasa de ser el mayor asesino del cristianismo a ser el mejor protagonista del cristianismo. Aleluya. Mira, hermano, el versículo 26, ellos no creían. Él fue a buscar una membresía y no se la dieron. Pero cuando vamos al versículo 28, el versículo 28 dice que él entraba y salía con ellos. En el 26 no creen en él. En el 26 lo rechazan. Y en el versículo 28 dice que él estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía con ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese cambio, mi hermano? ¿Qué ustedes creen que pasó entre el versículo 26 y el versículo 28 que pudo haber ese cambio? ¿Qué pasó? ¿Qué ustedes creen que pasó que entre el versículo 26 y el versículo 28 que Dios hizo para que ahora, aparte de él ser verdad rechazado, ahora él entra y sale con ellos? Óigame, le voy a decir esto, pero esto es algo poderosamente, óigame, esto es algo profundo. La respuesta la podemos encontrar, ¿digo dónde? En el capítulo 27. En el versículo 27 ahí mismo. Es decir, en el versículo 27, mi hermano, podemos encontrar la respuesta de qué sucede, qué pasa, que en vez ahora ellos lo rechazaban, ahora él entra y sale con ellos. Y es que el versículo 27 nos da la prueba de que Dios puede cambiar a una persona. Amén. Ese capítulo, mi hermano, son las señales de que Dios está caminando con alguien. En ese versículo vamos a ver la evidencia que Dios da cuando uno cambia para bien. En ese versículo vamos a ver cómo la persona tiene un encuentro con Dios y pueden ser de bendición para nuestras vidas. Amén. Vamos a ver unos cuantos puntos de este versículo 27 y en más o menos 1 hora y media nos vamos para la casa. Aleluya. Oigo mucho santo, pero será verdad. Hermano, el versículo 27 empieza diciendo: entonces Bernabé. Entonces Bernabé. Vamos a hacer una pausa aquí. Entonces Bernabé. Aquí, en este versículo, la razón que los discípulos están y empiezan a creer en Saulo es porque Bernabé ahora ha creído en el cambio de Saulo. Saulo encontró uno que creyó en el cambio que él dio y ahora va y agarra a Pedro y a todos los discípulos y le dice el cambio que ha visto en Saulo. Y aquí esto es muy importante
Porque el capítulo 9 empieza diciendo que Saulo andaba con un grupo, pero ese grupo que Saulo andaba era para matar y capturar a los cristianos. Pero en el punto que estamos, en el versículo 9, ahora Saulo anda con otro grupo, que es un grupo que anda predicando la buena nueva, es un grupo que anda orando y es un grupo que anda bendiciendo a las personas. Entonces Bernabé agarra a Pedro y a los discípulos y le dice: el Saulo que ustedes conocieron, aquel hombre que ustedes conocieron, no es el mismo, él no anda con el mismo grupo. Que una de las verdades que tenemos que ver es que de nuestra convención es que cuando nosotros somos convencidos del Señor, empezamos a andar con otro grupo de gente. Empezamos a andar con otro grupo de gente, mis hermanos. Y usted puede notar aquí el cambio que da la vida cuando él cambia de grupo. Cuando él cambia de grupo, es como cuando él andaba y ahora cambia su vida en total. Ahora cambia su vida porque Bernabé viene y le dice a los discípulos lo que él era, pero lo que él es ahora mismo. Y nosotros a veces, mi hermano, necesitamos un Bernabé en nuestra vida. Un hombre que pueda hablar de nuestro cambio, un hombre, una mujer que pueda decir y pueda decir: sí, yo lo conozco, yo sé que el Espíritu Santo está con él, está con ella, yo puedo abogar por esa persona porque yo orando, Dios me lo puso en pensamiento para que ore por él también. Aleluya. Bernabé ahora habla con los discípulos. Lo que pasa es que en muchas iglesias nosotros entramos buscando un Bernabé. Mas sin embargo nos encontramos con muchas personas que lo que no quieren es tener atado y amarrado a la persona o al pasado que nosotros llevábamos y no pueden entender el cambio que estamos dando en nuestras vidas. En las iglesias necesitamos Bernabéses. En las iglesias necesitamos Bernabéses, que cuando llegue un hermano, una hermanita, podamos agarrarlo, abrazarlo, decirle las bondades que tiene Dios, decirle cómo Dios ama, cómo Dios transforma, cómo Dios cambia, cómo Dios hace con la vida de nosotros, aleluya, para que ellos puedan entender que ellos también, si no lo han recibido, pueden recibir de parte de Dios una transformación genuina. Pero si cuando nosotros vamos a la iglesia, en vez de conseguirnos un Bernabé, encontramos uno de estos discípulos y empezamos a rechazar y a negar por el simple hecho de quién tú eras o de que yo oía quién tú eras, entonces ¿cómo vamos a transformar o ayudar a transformar vida? Necesitamos Bernabéses en las iglesias, mi hermano. Que la señal de que yo estoy cambiando es cuando yo empiezo a juntarme con otras personas y ya no me ajunto con esas mismas personas del pasado. Ya yo no me ajunto con esas personas que nos mandaban atrás de mujeres. Ya yo no me ajunto con esas mismas personas que lo único que andaban era atrás de un vicio. Ya yo no me ajunto con esas personas que lo que andaban eran emborrachándose todos los días. ¿Por qué? Porque si nosotros no cambiamos, mi hermano, de compañeros, de personas con quien nos juntamos, nunca vamos a recibir una transformación de Dios. Por más que queramos, no vamos a recibir la transformación de Dios. Hay muchas personas que obstaculizan el mover de Dios en nuestras vidas. Hay muchas personas que obstaculizan el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas y nosotros necesitamos cambiar de ambiente para que Dios pueda moverse de la manera que Él quiere en nuestras vidas. Lo segundo que podemos ver en este versículo es que él fue humillado. Él fue humillado. Bernabé lo que le redacta a los discípulos es que ya leímos los versículos del 10 al 19, pero de los versículos del 1 al 9, Bernabé les redacta a ellos y le dice: óiganme, este Saulo fue el asesino que mató a Esteban.
Este Saulo fue el que le dieron permiso para venir a aprender a todos los cristianos. Este Saulo era el que tenía tirria, odio contra todos los cristianos. Este Saulo era el que no quería saber del cristianismo. Este Saulo estaba convencido de Dios, de que ese era el llamado que él tenía a su vida. Pero qué bueno que camino a Damasco, le dice Bernabé, se encontró con Dios mismo. Y Bernabé le dice ahí, y cuando él se encuentra con Dios, él fue tirado al piso. Y vamos a pararlo aquí en un momentito, cuando dice que él fue tirado o que él cayó al piso. Muchos dicen que él cayó de un caballo. Mi hermano, en ninguna parte en la Biblia habla de caballo. Pablo no cayó de ningún caballo. La gente dice que él cayó de un caballo por el simple hecho, asumiendo que como dice que él cayó, bueno, él cayó de algo, vamos a decir que fue de un caballo. Pero si tú me dices que él cayó de un caballo, yo puedo asumir que él cuando cayó del caballo se dio en la nuca y ahora él está teniendo alucinaciones y que su transformación no es genuina. Por eso, cuando le digan que él se cayó de un caballo, díganle que eso no está en la Biblia. Porque la palabra en griego que dice que él se cayó es la palabra humillarse. En griego la palabra que usa Lucas aquí para decir que él cayó a tierra es la palabra humillarse. Y mire la diferencia después que Pablo es humillado. Primero, Pablo cae. Segundo, él queda ciego. Tercero, necesita de alguien que lo ayude con él mismo. Cuarto, él tiene que ayunar por 3 días. Ahora él es débil. Quinto, él está esperando que Ananías vaya a pasarle la mano para él poder ser restaurado. Mire de la manera que Dios lo está humillando a él. Un hombre que creía que era el más fuerte ahora cae. Un hombre que creía que era el que más veía, ahora no ve y es ciego. Un hombre que no necesitaba de nadie, ahora necesita ayuda para que lo guíen. Un hombre, mi hermano, que es fuerte, se siente fuerte, ahora tiene 3 días ayunando y está débil. Y por último, un hombre que no necesitaba de la ayuda de nadie, de la limosna de nadie, ahora está esperando que un tal Ananías vaya y le pase la mano para que él pueda ser sano. La palabra humillación aquí no es como que Dios agarró a Pablo y lo humilló para hacerlo quedar mal delante de la gente. No, la palabra humillación que Lucas usa aquí es para que el mismo Pablo pudiera entender de que él no era nadie, de que él no era fuerte, de que él no era aquel tan tosco, de que él era ciego, de que él no veía, de que él era débil. Entonces Dios tiene que humillarlo, mi hermano. Y Dios lo humilla para que él entienda que él no es todo lo que él se cree que él era. Lo que pasa es que hay muchas personas que son humillados por Dios, pero son humillados, pero no son humildes para reconocer que cuando fue parado de nuevo, fue por la gracia de Dios y vuelven a hacer lo mismo que estaban haciendo. Pero Pablo pudo entender que cuando él fue humillado, cuando él vio que no podía valerse por sí mismo, que para él poder reconquistar o recobrar todo lo que él perdió aquí, fue a través solamente de las manos de Dios. Y por eso es que vemos un Pablo transformado. Mucha gente no quiere aceptar la transformación. Y para nosotros poder ser sal de la tierra, tenemos que aceptar la transformación de Dios. Tenemos que aceptar los designios, el mover de Dios. Y tenemos que aceptar lo que Dios quiere con nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya. Es decir que Él, lo último que voy, ¿verdad? Ahora sí, lo último. Aleluya, espíritu de Marco. Aleluya. Podemos ver, hermano, que hay que darte cuando no pueda. Podemos ver que lo primero que él hace es que él anda con otro grupo. Lo segundo, que él fue humillado. Y por último, Ananías le dice que él ahora habla con Jesucristo.
Aleluya. Ay, ay, ahora él habla con Jesucristo y no tanto que él habla, sino que Jesús le habló. Óyeme eso, mi hermano. Él anda con otra gente. Él fue humillado, pero ahora él tiene la certeza, según Ananías, que Jesús le habló. Y Bernabé dice a Pedro y a los discípulos: mire, ustedes pueden creer lo que ustedes quieran, ustedes pueden entender lo que ustedes entiendan de este hombre, pero a este hombre Dios le habló, Dios fue quien lo tiró, Dios fue quien lo humilló, pero Dios es que lo ha parado. Aleluya. Dios es el que lo ha parado, porque últimamente lo que él está haciendo es hablando con Dios. Él habla con Dios. Ananías no quería nada que ver con Dios. Ananías no quería nada que ver con Saulo. Ananías le estaba huyendo a Saulo. Ananías le estaba corriendo y no quería nada con Saulo. Pero Dios le dice a Ananías: ve, porque ahora él ora. Ve, porque ahora él ora. Él está ahora mismo orando. Dios le dice a Ananías: yo sé quién él era, pero ahora él ora. Yo sé que era capaz de matar, pero ahora él ora. Yo sé que era capaz de castigar, pero ahora él ora. Yo sé que era capaz de maltratar a quien hablara de las palabras de Dios, pero ahora él está de rodillas y está orando, mi hermano. Que siempre que nosotros oramos, Dios seguirá obrando en nuestras vidas. Aleluya. Que no importa lo que nosotros estemos pasando, las dificultades, las enfermedades, los designios que estemos pasando, siempre y cuando estemos de rodillas, Dios está obrando. Aleluya. Que lo que Dios quiere decirnos a nosotros es, aleluya, que nosotros tenemos que ser hombres de oración, mujer de oración. Aleluya. Que Él ahora está orando, mis hermanos. Mis hermanos, vamos a ponernos de pie para no seguir alargando la prédica, porque si sigo, mi hermano, es fuerte. Déjeme decirle, mi hermano, que cuando usted ora, hay gente que ora 1, 2, 3 o 5 minutos al día por un trabajo nuevo, por una novia, un nuevo novio, por una casa. Y cuando Dios no le concede lo que ellos quieren, empiezan a dudar y a decir que las oraciones no trabajan. Pero déjeme decirle, mi hermano, que yo no le puedo prometer que si usted ora, Dios le va a dar una casa nueva. Yo no le puedo prometer que orando Dios le va a dar a usted un nuevo esposo, una nueva esposa. Yo no le puedo prometer que Dios va a poner un carro nuevo porque usted está orando. Porque lo que pasa es que la oración no es eso que nosotros pensamos. Cuando nosotros estamos orando, óigame, no cambia nada. La oración no es para que cambie las cosas alrededor de ti. La oración no es para que lo que está alrededor de ti cambie, mi hermano. La oración es para cambiarte a ti. La oración es para cambiarte a ti en personal. Que cuando tú doblas las rodillas y oras, la oración cambiará tu mente. La oración va a cambiar tus sentimientos. La oración tiene que cambiar tu perspectiva. Que el que ora, verdaderamente ora, mi hermano, va a cambiar desde adentro para afuera. Y eso es lo que está pasando con el apóstol Pablo aquí. Porque Pablo, cuando empieza a orar, empieza a cambiar desde adentro para afuera, mi hermano. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con la oración. Que nosotros seamos tan devotos a la oración que cuando estemos orando nos olvidemos de lo que yo necesito. Que por qué lo necesito. Porque cuando oramos no empezamos a darle gracias a Dios simple y llanamente por lo que tenemos. Olvidemos
tomémonos un día de orar por lo que tú necesitas. Empiezas a orar por lo que tú tienes. Empieza a orar por el aire que respira. Empieza a orar por el rufo que tienes sobre tu techo. Empieza a orar por los hijos que te ha bendecido Dios. Empieza a orar por la comida que Dios ha puesto en tu mesa. Empieza a orar por cómo Dios ha provisto en tus vidas hasta el día de hoy. Empieza a orar por la familia que Dios ha puesto en tu camino. Empieza a orar por las cosas que Dios ha hecho por ti. Pero que queremos orar simple y llanamente pidiendo. La oración no es para pedir, la oración es para que nos cambie. Y cuando Dios nos cambia, cuando Dios nos transforma, cuando Dios nos convierte, cuando Dios nos transforma de una manera sobrenatural, cuando el Espíritu Santo está contigo en la oración, tú puedes sentir que la oración que tú estás haciendo no es una oración porque tú necesitas algo terrenal o algo físico. Mayormente el Espíritu Santo pide por cosas celestiales. Mayormente el Espíritu Santo se conecta con el Señor. Mayormente el Espíritu Santo pide por lo necesario para tu vida y para lo de tu familia. Aleluya. Que la oración que nosotros debemos de hacer, una oración con conciencia, una oración cristocéntrica, una oración invitando al Espíritu Santo que sea el que nos ayude, que sea aquel que, como dice la palabra, con gemido, aleluya, cuando yo no tenga que pedir, cuando yo no sé lo que pedir, Él sea que pida por ti, aleluya. Las mejores oraciones se dan cuando usted no tiene palabra y simplemente empieza a llorar y usted no sabe por qué. Las mejores oraciones se dan cuando usted empieza y se arrodilla y empieza a pasarle una película por su mente y Dios empieza a ponerle gente en la cabeza, en la mente, y usted empieza a orar por esa persona, y orando por esa persona Dios hace sanidad, y orando por esas personas Dios hace bendiciones, orando por esa persona Dios hace milagro, aleluya. Orando por esa persona nosotros nos derretimos delante de la presencia de Dios. Que tenemos y queremos y deseamos ser cambiados, transformados, así como este hombre llamado Saulo fue transformado camino a Damasco. Queremos nosotros pedirle que Dios nos cambie a nosotros en el día de hoy. Aleluya.